hay muchos que saben gestionar las derrotas pero no las victorias. Pues para mí eso es mucho más importante, y eso sí que de verdad se les va a quedar, que no conceptos tácticos, que por supuesto pues también intentamos enseñárselos, pero bueno, eso tiene un recorrido más corto. Así que sí, para mí, vamos, la educación deportiva es básica. También evidentemente depende de la categoría, no es lo mismo una categoría Benjamín, por ejemplo, donde ahí eso pues, debería ser un porcentaje altísimo del tiempo que se dedica, que ya la categoría en la que yo estoy ahora, que es una categoría de rendimiento, una liga importante a nivel, me refiero, de formación, de competición, perdón, y bueno, pues ahí ya sí que es verdad que se les pide un poquito más de lo otro, pero vamos, que formación deportiva fundamental. Y ahí, vamos, el ejemplo más claro de esa formación deportiva, sabes, que es Borja, que es un espectáculo en ese nivel, es un caballero dentro y fuera del campo, y eso es una alegría. Cuando ves gente así, jugadores así, pues te llena mucho más. Pero creo yo que yo creo que la gente que ha salido ahora, no sé, porque tampoco desconozco cómo está el tema, pero cuando la cantera del Real Jaén era potente, sí que se fardaba mucho de eso, de la educación deportiva, del trato que tienes que tener dentro y fuera. Todo eso tiene que estar, no sé, como que estaba muy perseguido antes, y ahora como que se ha dejado ahí en tierra de nadie, y es súper importante, ¿no? Sí, yo creo que eso más depende, Cristina, del entrenador. Al final, soy educador. Yo siempre he dicho que los equipos al final son un poco reflejo de sus entrenadores, y sobre todo, y mucho, a lo mejor no tanto en el aspecto futbolístico, pero sí en el aspecto de actitud. Cómo se comporta un equipo y cómo se comportan unos niños en el campo muchas veces viene determinado por cómo se comporta el entrenador en el banquillo y con esos niños después por detrás. Sí. Muchas veces todos nos hemos ido a campos muy hostiles, donde de repente te encuentras un equipo muy hostil en todos los sentidos, y todos sabemos a qué nos referimos. Sí. Y de repente que, claro, mira el banquillo y lo entiendes, y ya sabes por qué esos niños se comportan así, es porque el entrenador se comporta así. Entonces, a la hora de elegir un entrenador en fútbol base, pues hay que tener en cuenta muchos perfiles. El perfil futbolístico, tal, y evidentemente que tiene que saber de lo que habla, claro, pero también el aspecto humano y qué le transmite a esos niños a la hora de entrenar. Y ya digo que no es ni siquiera en el partido, es los entrenamientos. Si tú a cada niño que falla en el entrenamiento pues le pegas 4 voces y le metes ese aspecto un poco casi violento que muchas veces se presupone en el fútbol, de echarle huevos y de tal, pues al final ese equipo, pues lo que vende después en los partidos es eso. Entonces yo creo que la educación deportiva depende mucho del entrenador, por eso es tan importante para un club de fútbol base elegir bien a los entrenadores. Se habla mucho también ya no solo de la educación deportiva, sino del saber gestionar un grupo como entrenador. Ese aspecto yo creo que es fundamental, el hecho de tú tener un jugador que va a su casa, tal, desconecta con sus padres, y luego cuando se mete en el verde es otro completamente distinto. Eso, saber cohesionarlo y saber juntarlo con los demás niños, entiéndeme, cada uno viene de su padre y de su madre, al final sí, es muy complicado que casen todos, y creo que el éxito de un equipo también se basa en gran parte en eso, ¿no? Yo no creo que también se base en eso, yo creo que se basa en eso. En eso, desde mi punto de vista, de la forma que yo tengo de entender el fútbol, probablemente eso sea un 75-80% de lo que después pasa. Evidentemente, claro, hay muchos aspectos importantes, pero eso es fundamental. Y quien ve el fútbol desde fuera y quien va a ver un partido concreto y nada más que se fija en el resultado, pues todos esos detalles muchas veces no los ve. Como el entrenador, pues, por ejemplo, a la hora de hacer un 11 tiene que medir 1000 cosas. Y te puedo asegurar que en una categoría, por ejemplo, infantil, eso no es tan importante, porque al final los niños tienen todos la misma motivación, son bastante homogéneos en ese sentido. Pero cuando llega a una categoría juvenil, que ahí sí es verdad que cada uno tiene, bueno, y una senior ya ni te digo, entiendo, no está en un senior, pero entiendo que será multiplicar eso por 2, porque ya metes cuestiones laborales, cuestiones de pareja, cuestiones de familia, entornos completamente diferentes, incluso sociológicos. Es decir, un niño que viene de un barrio súper pobre de Jaén, que vive pues con muchas limitaciones y pues su familia es de una manera, y una persona que vive en la otra parte de Jaén, que su familia es completamente diferente, ni mejor ni peor, simplemente diferente, y tienen formas diferentes de entender la vida. Claro. Y eso en un vestuario se ve en todas las reacciones. Entonces,
intentar que todos vayan por el mismo camino, a mí me parece la clave de un entrenador, que todos vayan a una y que todos tengamos un lenguaje común, una forma de actuar común, que nos diferencie del resto y que nos identifique, ¿no? Y eso es súper complicado. Para mí lo más difícil dentro de un equipo de fútbol, pero también he de decir que yo a lo que más tiempo muchas veces le dedico, porque creo que es lo que te da realmente el éxito. Aparte, por supuesto, pues, de tener buenos jugadores y tal, pero como grupo, el tener un grupo unido suele conllevar un buen año. Ya después la clasificación te pone en un sitio o en otro, pero para mí eso es fundamental. Sí, bueno, yo lo iba a decir antes de empezar la entrevista y se me ha ido al final. En la cajita que tenéis aquí a la derecha o a la izquierda, no sé en qué parte me queda, tenéis una cajita para poner preguntas, ¿vale? Si os van surgiendo durante el directo y queréis hacerlas, pues la podéis hacer desde ahí. Creo que no os pide registraros ni nada, o sea que vosotros soltáis la pregunta ahí y yo se la hago a José. Y volviendo un poco con el hilo de lo que decía, yo esas cosas para el espectador neutral o el que va a ver a su hijo o a su hija jugar, creo que pasa desapercibido. Pero yo, por ejemplo, que estuve echando fotos el otro día a tus chavales, sí que me fijé en la celebración de los goles, sí que se nota eso. Se nota por la piña que hacen, lo bien integrados que están todos con todos. En fin, que luego a lo mejor puede haber rencillas dentro, puede haber más egos, menos, como todo en la vida y como en todos los equipos. Pero creo que esa lucha por ese objetivo común se ve en detallitos como eso, en mete un gol a un compañero y vamos todos a celebrarlo, no nos quedamos por ahí desperdigados, lo celebramos solos. Creo que en esos detalles también te fijas y te tienes que, no sé, como espectadora neutral que bajé el otro día, hombre, yo quería que ganarais vosotros, pero como espectadora neutral se nota mucho en ese sentido. Sí, mira, decía hace poco, lo vi en una entrevista, no sé si era Luis Enrique, y decía eso, que el entrenador está entrenando en todas las situaciones de un entrenamiento y de un partido, no solo en poner un 11 o en decidir qué tarea hacemos. Sí. También entrena eso en las decisiones que tomas con uno y con otro. Dentro de todos los vestuarios, él decía, y es verdad que hay gente pues que tiene un perfil más alto y gente que viene con un perfil más bajo. Eso es así, y mucho más en una categoría juvenil que ya todos tienen un pasado deportivo. A lo mejor un Benjamín no, porque todos vienen casi de cero, pero en un juvenil ya todos tienen un pasado y un pasado, digamos, más importante, entre comillas, otros menos, y las decisiones que tomes con uno y con otro, el resto lo ve. Es decir, si hay unos que se saltan las normas y porque son tal, pues no se les dice nada, y a los otros pues es más duro con los débiles, eso también se ve. Y al final, si intentas tratarlos a todo igual, a todo igual, cuando no se puede tratar a todo igual porque somos personas diferentes de contextos diferentes, pero que ellos sientan que al final todos vamos en el mismo barco y que a todo el mundo se le trata de la misma manera, a todo el mundo se le dan las oportunidades, que lo comentábamos antes de empezar, el hecho de que todo el mundo pueda jugar, de que todo el mundo pueda expresarse en el campo y participar. Sí. Eso es fundamental para que después, como tú dices, celebren los goles juntos, que eso significa que hay detrás algo. Y eso no quiere decir que no haya rencillas, porque rencillas entre un grupo de 20, 22 jugadores de cuerpo técnico, pues surgen muchísimas, pero claro, si eso se sabe reconducir, yo por ejemplo hago siempre mucho hincapié, intento hacer todas las temporadas en que las rencillas se solucionen en frío y a la cara. Es mucho mejor que en caliente y por detrás. Claro. Yo estoy enfadado con el entrenador porque no me ha cambiado en la primera parte, y lo que hago es que me dedico a rajar en el vestuario o al revés, o el propio entrenador raja de un jugador detrás, delante de otro. Eso al final lo que crea es mal ambiente, y eso al final se nota. Sí. Claro. Sin embargo, si lo haces al revés, es decir, esperamos a que ya pasemos, se acaba el día del partido, volvemos al entrenamiento siguiente y yo te cojo y lo hablamos y yo te lo comento y tal, y a lo mejor tú no estás de acuerdo o yo no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, nos ponemos, yo te lo digo a la cara para que sepas que puedas confiar en mí, que yo no voy a ir por detrás, que yo te lo voy a decir de frente. O sea que yo creo que eso también es importante. Y este año, a lo mejor otro año lo conseguimos, pero yo creo que este año, con el cuerpo técnico que hemos tenido, pues sí que hemos conseguido esa unión de los jugadores,
que ha sido fundamental en esta temporada con la que llevamos encima, que ha sido muy, 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 muy complicada en todos los aspectos. La verdad que sí, que tiene muchísimo mérito, porque ya digo, el fútbol, lo comentaba con jugadores, tal, un año muy atípico, muy raro a nivel deportivo. ¿Cómo has intentado salvar tú esta situación con el equipo? Porque tiene que ser muy complicado. Pues la palabra que pusimos, una de las palabras que pusimos allí en pretemporada, en la Lagunilla, cuando empezamos a entrenar, es la palabra adaptación. Es decir, yo le dije a los chavales desde el principio que no sabíamos ni cuándo íbamos a empezar la liga, ni si íbamos a empezar la liga, que empezábamos a entrenar en agosto un poco sin saber muy bien qué horizonte nos esperaba, y que teníamos que adaptarnos, y que íbamos a tener que ir partido a partido y semana a semana, que si nos esperábamos a entrenar bien para cuando faltaba una semana para la competición, pues no íbamos a llegar. Claro. Íbamos a ser un equipo del montón. Pero yo creo que conseguimos captar el mensaje y pensé, bueno, pues tienes que pensar que la temporada empezó, es verdad que nosotros no paramos, estuvimos bastante tiempo, pero después de Navidad sí que paramos, tuvimos mucho tiempo parados, después volvimos otra vez, ahora en marzo nos metido prácticamente 9 partidos en un mes, 9 partidos para un juvenil en un mes, una auténtica barbaridad, partidos cada 2 días prácticamente. Y todo eso ha requerido de una adaptación por parte de todos, en todos los sentidos, y una carga emocional también que yo creo que ha sido complicada de gestionar. Niños que se han contagiado de COVID, que contagiaron toda la familia, ya pues 3 semanas confinados, ya no viene, ahora cuando viene pues el chiquillo tiene secuelas porque le cuesta respirar, que son todo un año muy complicado para todos, y yo creo que nosotros ahí sí que hemos tenido la capacidad de adaptarnos y de decir, oye, pues tenemos esto, vamos a tirar con esto y vamos a intentar competir con lo que tengamos, siempre con ese buen rollo que vamos a intentar la plantilla y hasta donde lleguemos. Bueno, hasta ahora hemos llegado, no ha ido bien, esperemos que nos siga yendo así, pero sí, es de alabar la capacidad de adaptación que han tenido los chavales a lo largo de este año tan complicado para poder competir. Ya me imagino, hombre, como entrenador tiene que ser muy jodido programar una sesión, tener que suspenderla por tal, tener 1000 planes en la cabeza para tu equipo, pero para un jugador que basa toda su vida su vida deportiva en el verde, en meter goles, en tal, en imaginar jugadas, tiene que ser muy complicado a nivel psicológico. Yo no sé, cambiará muchísimo el fútbol de aquí en adelante, yo estoy casi segura de ello, y bueno, sí, a ver cómo se lo plantean el año que viene. Ojalá y en un mejor escenario, estoy completamente segura de que será así, y bueno, a ver qué te han dejado por aquí, que también lo quiero miratear. Sí. Bueno, Luigi te ha dejado una pregunta que yo creo que Luigi es el que mejor conoce ahora mismo cómo te sientes a estos niveles. A ver, dice, un crack que llegará donde se proponga. Ojalá sea el siguiente entrenador en la lista de los que consiguen ascenso en Jaén a División de Honor. Yo apuesto porque así será. Mi pregunta es fácil. Que os hable de diferencia entre fútbol base del Real Jaén y Atlético Jaén al haber estado en ambos. Bueno, recordemos que tú estuviste con Luigi en cadete, ¿fue, José? En cadete, sí, el cadete B, en la 12-13. ¿Y tuviste progresar ese grupo al final? O sea que... Sí, claro, el grupo de toda la vida de Luigi. Yo empecé con él y vamos, a él le debo gran parte de la pasión por los banquillos, que es verdad que él me la transmitió en ese primer año. Siempre los primeros contactos en el mundo del que sea pues son muy importantes, y yo no puedo empezar con mejor maestro. Y además ese ascenso del que habla, de esos ascensos, pues yo estaba allí, en ese momento era yo entrado del infantil, creo. Sí, te lo iba a decir. Sí, el infantil autonómico, y en ese partido estaba yo allí en Andújar, que lo pasamos fatal, como tú también estabas, porque claro, allí terminó, fue un partido horroroso, 10 minutos que no salió nada, pero es que yo me acuerdo de los 10 minutos de descuento a mí me mataron, tío. Una locura, no, ni le sale, pero además yo recuerdo la tensión del partido, que no nos salía a nosotros nada, que no les salía a ellos tampoco nada, ellos estaban jugando el descenso y por desgracia pues finalmente descendieron. Sí.
y la tensión cuando terminó el partido, todos allí esperando qué había pasado. Yo empecé a llamar a un contacto al entrenador del Tiro Pichón, que había competido unos meses antes, me llevaba bien y dependía de ese partido, tal. Y bueno, la verdad que fue espectacular por la forma en la que se dio. Él dice que espera que ellos sean siguientes. Bueno, ya veremos, y queda todavía mucha tela que cortar y bueno, ahora si acaso hablaremos de eso, pero vamos, que todavía lo veo lejos. En cuanto a las diferencias, es que son dos entidades completamente diferentes. O sea, ¿qué lo iba a decir? Es que no tienen nada que ver. En el sentido de que el fútbol base del Real Jaén, en el que yo he estado más tiempo en el Atlético, porque yo he estado más de 4 temporadas estuve en el Real Jaén, casi 5, y el Real Jaén, la cantera del Real Jaén depende por completo del primer equipo. O sea, depende de cómo esté el primer equipo, así va la cantera. Cuando el Real Jaén, yo empecé y el Jaén estaba en segunda B, pues bueno, un proyecto modesto, es verdad que bien llevado, pero un proyecto modesto, y cuando de repente el Jaén da el campanazo y consigue ascender a segunda división A, las cosas cambian. De repente entra dinero, todo se trata de otra manera, un proyecto muy serio, con José Aybar, es otra cosa. O sea, de repente pasa que ahí no falta de nada. Y bueno, eso no quiere decir que hubiese unos sueldos muy altos ni nada, pero cambia. Es otra historia. Sí, además el Jaén tiene una cosa importante, a ver, en el sentido muy buena para los que trabajan allí, es que el Jaén tiene mucho nombre. Es verdad que después de tantos años de pisotearlo, por desgracia, pues hoy en día no tiene nada que ver a lo que hace ese tiempo. Pero tú llamas a un niño desde el Real Jaén para competir en un autonómico y se viene al Jaén, porque el Jaén tiene ese nombre que a lo mejor le faltan a otras entidades. Pero claro, la palabra que define el Real Jaén, la cantera, es inestabilidad, por desgracia. Y eso no quiere decir que en algunos momentos se hayan hecho las cosas muy bien. Como ya digo, en algunos de los que yo estuve que se trabajaba muy bien, se intentaba crear un modelo desde cero, había reuniones con los entrenadores de metodología y tal, y aprendíamos todo mucho, y bueno, yo creo que eso se notaba después en los entrenamientos y en la competición. Y en los partidos. Y el Atlético Jaén es estabilidad. El Atlético Jaén es estabilidad. Evidentemente mucho más humilde en ese sentido, es decir, no va a tener altibajos, pero es un proyecto que lleva desde 1992 poquito a poco, evidentemente con sus buenos y malos momentos. Es un club mucho más familiar, en el que tiene más contacto con los presidentes. Pues sabéis que en el Atlético Jaén viaja muchísimo con el equipo, los tiene cerca, tiene contacto con ellos. Sí. Claro, y entonces es un club mucho más familiar, donde las cosas son más estables, sabes que te va a llevar pocas sorpresas, casi en ningún ámbito, y lo normal es que te lleves pocas sorpresas, y bueno, esa estabilidad sí que le ha dado el que poquito a poco pues se ha convertido en lo que es ahora mismo, que yo creo que de lejos es el equipo o el club de cantera más importante de la provincia de Jaén. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Sí, además he tenido cada uno se trabaja de una manera. Sí, además ha ido en progresión, el club ha ido, pues eso, de menos a más, claramente, porque cuando yo empecé jugando en el Atlético Jaén, yo me acuerdo que era de los poquitos equipos que había aquí en la provincia, o sea, en la capital, quiero decir, para que nosotros pudiésemos jugar. Entonces creo que ha sido un club que ha ido de menos a más, que en ese sentido estoy de acuerdo también en que es un club familiar, que siempre te hacen ver un poco lo cercano y la familia que puedes formar dentro de lo deportivo. Y luego eso, si encima se junta que esa estabilidad institucional, entre comillas, se une el éxito deportivo, pues es que va todo de la mano. Es lo que tú dices. Hay mucha cohesión entre lo que se consigue en el verde con lo que se consigue institucionalmente, y el Real Jaén ahora mismo, pues no vamos a descubrir América. Claro. También en ese sentido, pues el hecho de que el Real Jaén esté tan mal, pues en los últimos años también ha beneficiado al Atlético Jaén en el sentido de flujo de niños y tal. Yo creo que no le beneficia al Atlético Jaén, porque que el Real Jaén esté mal no le beneficia a nadie. Ese es mi punto de vista. Sí. No le beneficia a nadie, y el Atlético y el Real Jaén siempre son equipos que se retroalimentan. Claro. Y si hacen bien las cosas, al final uno hace mejor al otro. Esa es mi forma de ver el fútbol, y mucho más el fútbol de la capital, de la provincia de Jaén y de la capital. Que yo creo que en fútbol base el Atlético y el Real Jaén siempre al final te hacen competir mejor, el hecho de que tengan enfrente un equipo bueno. Sí. Pero bueno, es verdad que el declive del Real Jaén, por desgracia, pues
ahí también el Atlético pues, ha tenido mucho donde coger, muchos niños que se han acabado viniendo de aquí, y porque ven un proyecto más serio y bueno, y aquí estamos intentando trabajar para que bueno, pues realmente vean que ese proyecto es serio, y eso no quiere decir que ojalá el Real Jaén recupere la posición de cantera que ha tenido siempre, porque vamos, será bueno para todos, vamos. Está claro. Lo que pasa es que para eso pues hay que tirar desde más arriba la cuerda. Yo creo que no se trata de... Porque es lo que tú dices, ha habido gente que se ha encargado de la cantera, lo ha intentado mejor o peor, pero bueno, lo ha intentado y no se puede. Es que sin esa estabilidad, lo que no puede ser, José, y lo comentaba creo que no sé si con Paco Berja, lo importante que es la cantera en clubes como el Real Jaén, el Linares Deportivo, el Mancha Real, todos los que se alimentan de eso, y lo maltratada que está este año. Yo cuando leí la noticia en Jaén en Juego de que los chavales del Real Jaén no podían viajar a Melilla, es que me parece de loco, sinceramente. Yo puse un tuit cuando salió eso que mira que el presidente del Real Jaén ha hecho cosas malas. Bueno, pues vosotros sabéis, todo el que me conoce sabe que yo soy del Real Jaén, lo he sido siempre, soy socio del Real Jaén, me he criado en ese club, desde pequeño iba al Antiguo La Victoria, es decir que yo no soy precisamente eso. Yo de toda la vida, y lo seguiré siendo hasta que me muera. Es decir, yo cuando a mí me preguntan qué equipo eres, pues yo soy del Real Jaén, que el equipo de mi ciudad, ya digo, el equipo donde yo la primera vez que olí el verde fue en el Antiguo La Victoria, y eso es un sentimiento, algo que se te queda dentro y ya no lo va a borrar nunca. Mi hija cuando nació bajé a hacer la socia del Jaén, es decir, que yo ese es un club que voy a querer siempre. Y claro, pues en el momento en el que pasó lo del viaje a Melilla, pues yo puse que desde mi punto de vista, y mira que se han hecho cosas malas en el Real Jaén, pero eso era de lejos la mayor traición que ese presidente ha podido cometer. Es decir, no dejas competir a tu equipo, y encima a tu equipo juvenil, que sabes que se está jugando el descenso, que son chavales que llevan por la misma situación que nosotros este año, es decir, un año muy complicado para competir, ellos muchísimo más, tío. Y no les buscas dinero para viajar a Melilla, de verdad. O sea, yo me dio muchísima pena, porque además muchos de esa generación pues yo los he entrenado, y bueno, y nos hemos enfrentado con ellos este año 2 veces, y los aprecio mucho, y esto es una auténtica pena. Pero bueno, es una más, ¿verdad? Es una más de la situación de este Real Jaén, que está ahora mismo secuestrado, y que esperemos que pronto pueda salir de ese secuestro, porque bueno, van pasando los días. Yo creo que ya está bien, sí. Yo creo que está bien, pero vamos, en ese sentido, lo hablábamos antes, lo psicológica, como jugador, lo psicológicamente que te deja la situación esta de la pandemia, tal, la incertidumbre de no saber cuándo compites, cómo compites, si lo haces bien, si lo haces mal, cómo puedes trabajar eso. Si a eso le sumas que no te dejan trabajarlo, porque no te dejan trabajarlo. Vamos, yo me pongo en el papel, ya no digo del club en sí, me ciño sobre todo a eso, a los jugadores y al entrenador, en cuestión del Real Jaén juvenil. Cuando vieron el panorama, que no podían viajar, que esos 3 puntos que eran vitales para ellos, pero vitales, para no meterse. Sí. Es que... Sí, y que no eran 3 puntos, eran 3 más los 3 que le han quitado. Claro, claro. Yo, de verdad, psicológicamente te carga a los chavales, te carga al entrenador, te lo cargas todo, tío. Es que no lo entiendo. De hecho, justo después de eso pues empezó una estampida de jugadores, claro, y normal. Muchos pues empezaron a pensar que si no te dejan competir, ya una cosa es que no te paguen, pero pero si no te dejan ni competir, entonces ¿qué hacemos? Entonces ¿para qué estamos aquí? Claro. Pero todo viene de arriba, y yo estoy completamente seguro, porque también he estado en momentos en el que el Real Jaén ha estado mal, sí. Y los de la cantera hemos estado dando el callo hasta el último día, sin cobrar, y que, en fin, es una situación bastante lamentable, y hemos estado dando el callo hasta el final. Yo estoy seguro que ahí en la cantera hay un montón de gente que se está partiendo los cuernos por el escudo, claro. y a los cuales hay que agradecerle mucho. El problema viene de arriba, es lo que digo, la cantera de Rafa siempre depende del primer equipo, y de cómo esté organizado a nivel de presidencia y a nivel de organización del club. Sí. Y ahora mismo pues eso es un auténtico desastre en todos los sentidos. O sea, es un desastre el tema de la primera plantilla, como todos estamos viendo, de salidas continuas de jugadores, de líos, de historias, pues imaginaros
cuando eso va para abajo, o sea, muchísimo más. Sí. Así que es una pena, porque es que ves los vídeos de cuando estaba tu hermano, lo que ha sido y lo que es ahora. Claro. Es que es una pena, sinceramente. Sí, una auténtica pena, y eso hay que recuperarlo. O sea, el Ralfen se tiene que recuperar por el bien de la ciudad y por el bien del fútbol provincial, no solo de la ciudad. Base, claro. El Jaén necesita el Real Jaén, eso es así. Sí. Y a quien no lo entienda es porque no ando un Jaén en segunda, ni no simplemente una institución fuerte que pueda hacer lo mínimo que es que tus equipos compitan y tengan un proyecto deportivo medianamente serio. Y a partir de ahí, tampoco se está pidiendo tanto. Claro, tampoco se está pidiendo tanto, coño, un mínimo de seriedad, pero es que ni eso. De estabilidad, que ya digo que probablemente la gente que está ahí sí que lo está intentando, la gente de dentro, pero... Bueno, a ver, voy a seguir con las preguntas, que no me cunden. Dice Arantxa Pérez. Mi pregunta es: ¿cómo compaginar la vida de profesor y entrenador con la de papá de una niña pequeña? ¿Qué piensa tu mujer? Pregúntaselo a ver que esa la que te ha escrito el tuyo y a lo mejor te podía responder ella. Sí, ¿no? Es muy complicado. Yo diría que casi imposible. Imposible me refiero a compaginar todo y poder dedicarle el tiempo que merece cada cosa. Claro. Yo he de reconocer que para mí es uno de los aspectos que más me hace pensar. Y pensar si merece la pena el seguir temporada tras temporada con todo lo que entrenar supone. Más en el caso mío, porque efectivamente pues, tengo una niña pequeña y a mí me encantaría poder dedicarle más tiempo y porque disfruto un montón. Pero claro, si tú te comprometes, si tienes un trabajo por la mañana y te comprometes a entrenar un equipo, de repente los días se te van entre las manos, o sea que entre los dedos, que no tienes tiempo para nada. Si no estoy por la mañana en el instituto, por la tarde estoy entrenando, y si no estoy entrenando estoy preparando entrenamientos, preparando partidos, y más en una categoría como esta, o corrigiendo exámenes, o teniendo reuniones en el instituto. Es decir, que al final el día tiene 24 horas y no hay más. Entonces eso es verdad que este año me ha llevado a pasar fases complicadas en las que yo me he dado cuenta porque no le he podido dedicar tiempo a la vida familiar. Entonces, al final, mi reflexión siempre que lo hablamos entre los entrenadores es esa, que yo creo que nadie entiende muy bien el sacrificio que hay detrás de entrenar un equipo, porque el futbolista llega, entrena y a las 9 o cuando termina el entrenamiento se ducha y se acabó, hasta el día siguiente no me vuelvo a acordar. Pero el entrenador es 24 horas y eso a nivel familiar se nota mucho, y si no tiene el apoyo en casa es imposible. Yo por eso cada vez que entreno lo primero que hago es preguntar. Yo no puedo decir por mí mismo que no, este año voy a entrenar. Mi vida no depende de esto y entonces yo pregunto, oye, ¿podemos este año? Sí, no, igual que hace el año anterior, pues fue el año que nació mi hija y no entrené, porque bueno, pues, entendía que no era el momento, pues ya cuando tenía un añito y tal, pues ya consideré que sí, pero este año se me está haciendo un poco largo en ese aspecto, me voy continuamente, o sea, que la niña lo que hace es despedirme, me voy al instituto, me voy al entrenamiento, me voy a esto, me voy a lo otro y es complicado. Entonces ahí siempre está detrás la persona que en este caso evidentemente mi mujer, que es la que lleva el peso un poco de la niña, el peso de la crianza y bueno, y entonces cuando uno ve a un entrenador y después le criticamos porque ha perdido un partido, porque mira que mal juegan, bueno, hay que ver muchas cosas detrás. Y yo creo que ahí en ese sentido los entrenadores sí que somos el eslabón más débil de toda la cadena, porque somos quizás los que más tiempo le dedicamos a esto si todo se quiere hacer bien. Sí. Y después los que antes echan o los que antes le echan la culpa en el momento que empiezan a salir las cosas mal. Así que sí, compaginarlo con la vida familiar es muy, muy, muy complicado. Y de hecho, bueno, ya vemos, los entrenadores de élite habitualmente viven sin sus familias. Sus familias se quedan en un sitio y son ellos los que van de un sitio y a otro, y hay muchas de ellas porque dicen, yo es que me he tirado la vida viviendo en un hotel y llamando por teléfono a mi hijo. Entonces, bueno, eso hay que valorarlo muy bien. Sí, no, y que el tiempo, lo hablábamos el otro día, el tiempo que uno le dedica a las cosas, al final se tiene que haber recompensado, porque si no, tú te pierdes muchas cosas, te pierdes los primeros pasos de tu hija, te pierdes muchas cosas, y al final eso no vuelve. Entonces, claro, a lo que voy es eso. También la liga que lleva, la liga nacional, es constante viaje,
fin de semana sí, fin de semana no, viajando. Y ya de por sí este año, bueno, con el tema de los grupos, se ha minimizado un poco eso, los trayectos, pero que aún así son viajes que hay que hacer y que pierdes de tiempo con tu familia, sí, está clarísimo. Por eso digo, mucha gente no... Es un poco como eso, como los porteros. Cuando falla uno, cuando falla el portero, ¡ay, qué malo el portero! Claro. Y con los entrenadores pasa igual. Sí, es que la tengo por aquí, te la voy a enseñar. que tengo aquí, que ya se va a dormir. ¿Se va a dormir, Paula? A ver, ¿se va a dormir o no? Sí, di adiós. Dice adiós con la mano, pero no lo dice con la voz. ¿No le dice adiós, Paula? Claro, si no es que se está viendo a ella nada más y no, si no me ve y no dice nada. Adiós. Adiós. Pues este es el tema que al final pues, te está despidiendo de ella todo el rato. Es que es un continuo despedirte de la niña. O sea, si no es para el instituto, es para otra cosa. Pues sí, lo que comentábamos, que al final el entrenador es el que paga. Sí, muchas veces pagáis los platos rotos de todo el mundo y nadie se da cuenta de eso, de los sacrificios que hay detrás, tío. En cuanto a entrenador se refiere. Yo el otro día escuchaba por ahí una frase, claro, al final entrenadores promovemos con entrenador y tal, y decía uno, ¿y quién le pregunta al entrenador cómo está? Porque es verdad, o sea, el entrenador es sobre el que recae todo, absolutamente todo, y más en un club de fútbol base, evidentemente que tú tienes que controlar mucho. Es cierto que en el Atlético Jaén todo eso está muy organizado y te quitan muchísimo trabajo de burocracia y tal. Sí. Pero al final, es verdad que al final sobre ti recae todo, desde cómo está psicológicamente cada niño hasta cómo se juega, cómo se preparan los partidos. Claro. Aquí, por ejemplo, ya te digo, el tema de los viajes te preocupa porque lo organiza el club, pero cae muchísimo y hay muchos momentos en los que uno se siente un poco agobiado y dice que no, a lo mejor no saben las cosas. Ahora, este año pues no me puedo quejar, pero y no saben las cosas. Yo pienso en los entrenadores. Yo siempre me acuerdo de Luigi en esa infantil autonómico que él me decía que perdiste 5 partidos seguidos al principio y él me decía, yo es que no sabía ya cómo salir de ahí. Era una sensación y ahí todo el mundo mira al entrenador y el entrenador muchas veces que dice, pero si es que yo estoy haciendo todo lo que puedo, si es que yo ya que no es que no sea por falta de trabajo, es que estoy intentando tocar todas las teclas y no me están funcionando. Y el entrenador también tiene el rum ese, que es que yo estoy dando clase y estoy pensando en la alineación del domingo, estoy pensando en esto, y al entrenador nadie le pregunta nunca, oye, ¿cómo estás, tío? O sea, que va bien, tranquilo, las cosas en casa bien, es decir, que al final es una figura muy solitaria. Sí, que si no tiene un cuerpo técnico, yo este año la verdad que tengo la suerte de tener un cuerpo técnico de lujo, que además, vamos, es un porcentaje brutal de lo que estamos consiguiendo este año gracias a ellos, y en ellos sí que me apoyo, y todo el come de la cabeza, pues sí que se lo comento a ellos, y bueno, sigo un poco de descarga, pero bueno, en ese sentido, sí, yo creo que los entrenadores ya lo asumes también un poco, asumes que es lo que te toca, y ya está, porque también nos gusta esto, nos gusta tomar decisiones, nos gusta, bueno, pues ser un poco protagonista a la hora de tomar esas decisiones y bueno, pues cuando tomas decisiones, pues muchas veces, pues eso es la responsabilidad de tener que tomarlas. Evidentemente a este nivel, que estaba hablando de un juvenil de Liga Nacional, yo siempre me planteo, pues yo qué sé, claro, alguien que esté en una categoría, yo qué sé, más alta, que el que gane o pierda depende de los sueldos de los jugadores y el bienestar de su familia. Yo eso me lo imagino y realmente me pone un poco decir, como quiere que sea, es muy difícil, muy difícil de gestionar. Sí, es verdad. A ver, dice Currillo, que es tu curro de... Cualquier cosa puede decir. Nada, se ha aportado. ¿Qué es lo que más valoras de un jugador? Probablemente la lealtad. La lealtad es lo que más valoro. Incluso eso de la parte no futbolística, ¿vale? La lealtad. La lealtad es una persona que vaya de frente, que te diga las cosas como las piensa, como ya hemos hablado antes, que te lo diga tranquilo si puede ser y que no se esconda nada, que no vaya por detrás. Porque le hace mucho daño al grupo, ya no a mí. Yo se lo digo muchas veces, a mí me da igual, yo entiendo que un jugador que sale de suplente el día del partido más importante del año se cabrea, pues no va a estar contento con el entrenador, se va a enfadar, si es que es normal que se enfade, pero claro,
qué camino tomo cuando me enfado, eso es lo que te diferencia. Es decir, que me pongo, ya hemos dicho antes, a rajar del entrenador por detrás, decir, es que esto es una mierda, es que esto no funciona, es que estoy siempre con los mismos, es que no sé qué, es que no sé cuánto. De eso hemos escuchado siempre en todos los vestuarios. O, oye, acaba el partido y cuando ya estamos más tranquilos voy, oye, José, que yo pensaba que iba a jugar, no sé, llevo varios partidos siendo suplente, no sé qué, no sé cuánto. Yo este año he tenido varias veces ese caso. Y a mí me alegra muchísimo, o sea, que ese jugador venga y me pregunte y hablemos tranquilamente y yo le explique las razones. O puede no estar de acuerdo, pero ha ido de frente, ha sido leal conmigo y con el equipo, como yo también intento serlo. Eso es la parte no futbolística, la lealtad. La parte futbolística, probablemente la adaptabilidad, a un jugador que se pueda adaptar a casi cualquier contexto. Sí, a mí me gusta mucho jugadores que pueden jugar muchas posiciones, porque para un entrenador eso es un lujazo. Hay muchos niños que eso no lo entienden, o jugadores que no lo entienden, porque ellos, es que yo soy lateral, bueno, tú eres lateral o extremo, quién sabe. Según la si eres inteligente podrás jugar muchas posiciones. Claro. Y eso yo lo valoro mucho el hecho de ese jugador que puede jugar y además no se queja. A mí el jugador que viene y me dice, José, yo donde me ponga, que por cierto, ese que te ha preguntado uno de ellos, que muchas veces yo le he preguntado, porque la verdad que es un jugador muy polifacético, que juega en muchos sitios, y donde me ponga. Bueno, pues esos jugadores que tienen la predisposición de donde me ponga, esos después destacan mucho, porque es que ya lo llevan de base. Claro. Eso es que, no, es que soy delantero. Tú eres delantero, pero si un día tienes que jugar de extremo, pues tendrás que jugar de extremo. Otra cosa es que te pregunten dónde te encuentras tú más cómodo, que esa es otra pregunta. Efectivamente, claro. Que claro. No es esa. Porque todos tenemos esa, todos los jugadores tienen ese sitio donde dicen claro. Y de hecho yo lo que siempre les pregunto al principio de temporada, ¿dónde juegas? Vale, muchos sitios. Y ahora, ¿dónde te encuentras más cómodo? Porque para mí, si puedo, lo voy a intentar poner donde él se encuentre más cómodo, porque entiendo que va a jugar mejor. Pero bueno, pues si le toca, pues, por ejemplo, yo qué sé, tu hermano pues, probablemente se encuentre más cómodo cerca de los delanteros, quizás, no lo sé. Sí. Pero si tiene que jugar medio centro defensivo, pues también lo va a hacer. Y de extremo. Pues, él jugará, y de extremo, y de donde le toque, que tiene un perfil, efectivamente, que casi en cualquier posición lo puede hacer bien. Sí, yo me acuerdo un partido, creo que fue en El Palo, que lo puso Luigi de extremo. Sí, eso es una realidad. Y eso hay que enseñárselo cuando son pequeños. Cuando están en fútbol 7 y que vayan rotando mucho de posición, claro, para eso te tiene que importar, a ver, como voy a decir, poco el ganar. Te tiene que importar más otra cosa. Sí. De poner un día, pues mira, el central lo voy a poner de lateral, el central lo voy a poner de extremo. Pero si es fútbol 7, pues no lo va a poner, porque ve el fútbol de otro sitio. Claro. Y no venga después el padre a decirte, no, es que mi niño no juega ahí. Eso siempre me ha hecho a mí muchas gracias. Es que mi niño no es lateral. No, su niño es jugador, bueno, es persona y después es jugador de fútbol y tiene que adaptarse a jugar en cualquier posición, porque a eso le va a venir bien. Claro, claro, ellos muchas veces eso no lo entienden. No, porque siempre mola meter goles, dar asistencia, eso está guapísimo, claro. Pero el trabajo sucio de un central o de un pivote defensivo se ve poco, pero es igual de importante que un gol, ¿eh? Yo lo digo por experiencia. Para mí hasta más, claro, sí, porque te da el equilibrio, te da todo. Te da todo. Al final la gente que juega atrás en posiciones menos que lucen menos, al final son las que te equilibran el equipo. Y un equipo arriba puede tener lo que quiera, pero si tú no tienes equilibrio, al final vas a acabar perdiendo el partido, porque el fútbol son transiciones, el fútbol es inestabilidad, y ahí es donde necesita gente con la cabeza un poco en su sitio, que sepa dónde está, en el sitio concreto y específico en el momento que le toca. Entonces eso es fundamental. Siempre se suele gente decir, que se sepa posicionar en el campo. Sí, siempre se suele decir, pues mira, parece que no está. La frase del parece que no está, cuando tú a un jugador de esa envergadura lo quitas, se nota un huevo, porque es lo que tú dices, el equilibrio que le da a ese jugador es que es como la pieza clave por donde se mueve todo el juego del equipo. Entonces parece que no es importante a ojos de la gente o a ojos de un juego más vistoso, pero tiene la misma importancia que un delantero que te mete un gol de chilena o un centrocampista que se saca una asistencia de loco. Muchísimo más. Y además yo creo que los ojos de los entrenadores que están un poco más entrenados, eso lo ven pronto. ¿Qué jugador está haciendo bueno a los que tiene alrededor? Sí. Que tú pones a ese jugador
y de repente todos los de al lado empiezan a jugar mejor. Y dices, ¿y por qué? Pues porque está ese ahí. Claro. Es el que está haciendo que pues un Casemiro, por ejemplo, que dice que Casemiro hace bueno a Kroos y hace bueno a Modric, que lo hacen mejores todavía de lo que ya son, porque está para solucionar sus problemas y él no está mirando por su fútbol, está mirando por el equipo. Va arreglando cualquier desaguisado que hay por el campo, pues ahí lo tienen a él solucionándolo. Sí. Y eso no luce mucho, pero claro, cuando acaba el partido dice, es que si quito a este, se me caen los otros 10, se me cae Castillo, sí, eso, sí. Está claro. Eso es fundamental. Esos jugadores de equilibrio, sí. Esos son los que, y sobre todo a lo largo de una temporada, son los que te dan estar arriba o al final, bueno, o sea, un equipo de momento. Sí. Que ha tenido un partido bueno, sí, vale. Pero después en el día a día, cuando tienes que ir a campos duros, pues ahí es donde se notan esos futbolistas. Sí. Sí. Juancho López dice, ¿crees que ha llegado el momento de dejar a un lado el fútbol base para dirigir a un senior profesional? ¿Tú cómo lo ves? Porque la edad... te he visto ahí miedoso en ese sentido. No, ¿sabes lo que pasa? Que, hay mucha responsabilidad, ¿no? Como ya hemos hablado antes, con el tema de la familia lo decido a final de cada temporada. Entonces, depende de muchas circunstancias. A final de cada temporada cuando decido si me interesa o no me interesa entrenar. Claro. Sí es cierto que yo tengo que decir que tengo un perfil de fútbol base porque soy profesor y me gusta el trato con los adolescentes y además más con esta gente, es decir, gente ya pues, 16, 17, 18 años. Está a puntito de pegar el salto, ¿no? Sí, cadetes juveniles, porque mezclan dos cosas. Uno, la parte que a mí yo creo que se me da bien tratar con ellos, por eso pues, trabajando en el instituto pues estoy en contacto con ellos todo el día. Uh-huh. Y después también que es la parte que más se acerca al rendimiento. Y a mí reconozco que me interesa mucho el rendimiento, me interesa mucho la táctica, me interesa mucho la gestión del grupo, y eso a lo mejor en categorías más bajas no lo trabajas tanto. A mí, por ejemplo, yo el año pasado estuve ayudando a José Luis Rico como analista, él era entrenador de Liga Nacional, uh-huh. Y yo le ayudé para hacer los análisis, le grabábamos partidos, hacíamos análisis, a mí me interesa mucho ese mundo. Uh-huh. Entonces, sí es verdad que probablemente mi futuro como entrenador vaya, si no ligado a la categoría juvenil, pues sí que probablemente una categoría senior a mí me podría llegar a interesar, pero también depende del proyecto y depende de las circunstancias, porque estás pasando penuria, probablemente no. Claro, a nadie le gusta pasar penuria, pero entiéndeme, un proyecto de, pues yo he hablado muchas veces con Luis y de esto, de eso serio, que confíen en ti, que realmente pues, te dejen trabajar y que sepan qué tipo de entrenador están fichando. Pues yo soy un entrenador combinativo, que me gusta que haya buen trato de balón, que lo intento, a veces lo consigo, otras veces no, depende de los jugadores que tenga. Sí. Que me gusta que haya buen ambiente en el grupo pero claro, eso necesita un tiempo para poder llevarlo a cabo. Entonces, pues sí, pero probablemente a medio plazo, no lo sé, pues sí que probablemente pueda entrar a entrenar un senior si me diera la oportunidad y yo me viese capacitado y que me gusta el proyecto, pero ahora mismo, bueno, es verdad que el fútbol base me da también ese toque con la gente joven que a mí me gusta mucho. O sea, a mí me gusta trabajar con la gente joven porque te la pasan muy bien, te disfrutan mucho y tiene también esa parte formativa que yo creo que es la que todavía puedo seguir ayudando. Sí. Bueno, dice AJM M91, dice, me preguntan por línea interna que cómo acabaste en la cerradura con el Yayo y compañía. No sé a qué se refiere exactamente. Nada, eso son historias... Batallitas, ¿no? Sí, batallitas, pero eso viene un poco por los amigos que se hacen en el fútbol, que es verdad que yo creo que también estamos un poco enganchados al fútbol por eso, por la gente que conoce y por los buenos momentos que te da el fútbol, de después pues, salir por ahí y los amigos que hacen el fútbol es que es difícil perderlo. Sí. A mí me está pasando este año con gente que en el infantil autonómico hace 4 o 5 años pues conocía a otros entrenadores de Almería o de Málaga y tal, y que ahora como hemos vuelto a esta categoría podemos retomar un poco el contacto y te pregunta y habla y joder, pues son unos ratos magníficos. Entonces yo creo que lo que más te deja esto es la gente que se mueve alrededor del fútbol, entrenadores en este caso, por lo que te están preguntando, que te hace vivir momentos inolvidables. Hace pues eso, el año de infantiles, por ejemplo hicimos una concentración en Villacarrillo, que disfrutamos como enanos,
Después, por desgracia, fueron a Lisboa a jugar una competición y yo no pude ir porque estaba de posiciones, pero ahora nosotros los viajes, yo se lo decía el otro día a los niños que fue a Málaga el último viaje largo que íbamos a hacer y les preguntaba, que les decía, bueno, nos hemos pasado muy bien en los viajes, nos hemos pasado fenómenos y ellos han pasado genial. Y bueno, con la gente que te deja el fútbol, eso ya te lo llevas para siempre, por muy duro que sea el día a día, pero la gente que te deja el fútbol, eso no se olvida y es uno de los grandes tesoros que tiene este deporte. Está claro. Además, todos coincidís en lo mismo, todos los que eso, y yo la primera. Eso es lo más importante que se lleva uno del fútbol, más allá de los logros, del ascenso, los descensos, todo eso es secundario. Al final lo que te lleva es la gente. Sí. El día a día y la gente, sin duda, sí. A ver, pregunta Mario Franco, dice, buenas los dos, un placer veros. Mi pregunta para el míster, dice, ¿cómo estás viendo este año el nivel de Liga Nacional con el tema de los subgrupos y cómo va beneficiado o perjudicado para esta temporada? Un saludo muy grande. Bueno, es que un saludo para Mario también, que es un tío ahí excepcional. El año pasado tuvimos ahí contacto, porque estaba en el Almería y también echando una mano, analizando con las artes, y hablábamos mucho. Yo creo que el reparto de los grupos realmente no sé qué criterio sigue la federación, porque en unas subdivisiones de grupos, por ejemplo, a Granada lo han puesto con Jaén, en otras subdivisiones Granada pues está con Málaga, nosotros este año nos tocó con Almería. Estaba Jaén, Almería, y por el otro lado Málaga y Granada. Yo hablaba con entrenadores de Málaga que me decían que por allí se decía, en el grupo de Granada y Málaga, que su grupo, eso se suele decir también, yo creo que, que su grupo era el más fuerte. Que cuando hubiera los cruces, pero que su grupo era el más fuerte y tal. Los resultados, después de estas 2 jornadas, solo van 2 jornadas, ¿vale? A la vista está. Pero yo creo que a la vista está que nuestro grupo era bastante más fuerte. En este sentido, que eso no quiere decir que sea siempre el grupo que siempre un grupo Jaén Almería vaya a ser más fuerte, no, por generaciones ha dado la casualidad de que yo creo que ahora mismo nuestro subgrupo de ascenso, pues el Granada es un super equipazo, y después estamos ahí 3 equipos viendo la clasificación que somos elegidos nosotros y la Cañada por orden de clasificación, que hemos superado muchísimos puntos al resto de equipos del otro grupo. Entonces yo creo que en este sentido sí que nos ha perjudicado un poco este año la división de grupos, pero bueno, al final la competición es para todo igual y vamos, no es para todo igual por el tema de los subgrupos, pero que es lo que te he dicho al principio. Cuando teníamos dudas de con quién iba a tocar, yo le dije a los jugadores, nos vamos a tener que adaptar. Claro. Y a donde vayamos vamos a intentar competir, y si es Almería, pues Almería. Yo por los equipos que había pensaba realmente que Almería, que los equipos de Almería son siempre muy competitivos. Sí. Y Granada, el último año en Liga Nacional había estado un poquito más flojo, y a lo mejor prefería que nos pusieran con Granada porque pensaba que iba a ser más flojo, y creo que así se está viendo, quitando Granada el resto de equipos. Bueno, pues han metido 2 ahí en la fase de ascenso, pero tienen pocos puntos y son equipos duros, pero a lo mejor no al nivel de elegido o la Cañada. Y bueno, yo creo que nos ha perjudicado un poquito, pero bueno, que no pasa nada. Nos hemos adaptado y al final el fútbol estamos para competir contra rivales buenos y fuertes, y eso también es parte de la gracia de esto, que tengan enfrente buenos equipos de los que también puedan aprender. Está claro. Bueno, José, ya por ir cerrando, que se nos ha pasado la hora, volando. Volando, sí. Bueno, este fin de semana habéis jugado en Málaga, habéis ganado al Málaga 0-1. 3 puntos súper importantes. Yo, la última pregunta que te hago es, ¿te ves en juvenil de División de Honor? ¿Te ves cogiendo ese ascenso con las 2 manos o queda mucho? No, ni mucho menos, vamos, ni con las 2 manos, ni con una, ni con el meñique. O sea, ahora mismo no me veo en nada. Ahí, además los jugadores lo saben, soy cholista puro y duro, porque yo no sé cómo ascender, siempre se lo digo, yo no sé cómo ganar partidos. Si a mí alguien me dice cómo se gana un partido, pues yo lo hago y lo gano. Si alguien me dice cómo se asciende, pues que me lo digan y yo lo intento y lo hago. Pero yo es que no sé cómo se consigue un ascenso, yo sé cómo se prepara bien un entrenamiento y sé cómo se intenta salir a competir el próximo día contra el Granada lo mejor que podamos. A nosotros no nos sobra nada como equipo, somos un equipo que no nos sobra nada, no tenemos grandes estrellas, somos un equipo como tal, y entonces también hemos tenido debacle a lo largo del año. Y viendo la clasificación, hay un equipo que creo que está por encima de todos, que de los que pueden ascender, que es elegido.
y que se merecen el ascenso. Es el equipo que mejor ha jugado de lejos. Si podéis ver algún partido suyo, es espectacular. Un equipo de cantera que está súper bien trabajado y de lejos el mejor equipo de mi categoría. Y yo creo que ese equipo va a fallar poquísimo y creo que una de las 2 plazas para ellos, a pesar de que es verdad que solo tenemos un punto de distancia. Y la Cañada es un equipo también muy competitivo. Es decir, nosotros no hemos conseguido ganarle ningún partido, pero tenemos el gol de las Canarias perdido y le sacamos 4 puntos. Pero aquí quedan 6 partidos, o sea, que queda un mundo, 6 partidos, sí, 6 partidos, o 5 o 6 partidos, no sé si quedan 5 o 6. No, quedan 5 partidos. 5 partidos que son muchísimos puntos, y no 6, ahora que estoy pensando, sí, efectivamente, 6 partidos, pues ya y quedan puntos. Ya. Tenemos que ir todavía a casa de Granada, tiene que venir aquí equipos complicados, y la Cañada yo no creo que vaya a perder tampoco mucho. Entonces, esto yo creo que se va a definir en la última jornada, y que yo me vuelvo una cosa parecida a la de Luigi. Ya está, pues nos haremos viejos ese día, si pasa eso, y esperemos que salga bien. Pero también es verdad que vamos sin presión ninguna, es decir, todo lo que consigamos está de más porque nuestro objetivo era la permanencia, y que estemos ahí, yo creo que poca gente pensaba que íbamos a estar ahí. Pues estamos, pues vamos a disfrutarlo, y por supuesto a competir como jabatos el domingo para intentar ganar. Claro. Estamos ganando en campos que nadie pensaba que íbamos a ganar, y yo creo que eso es gracias a los niños, ¿no? A los jugadores. Nosotros intentamos molestar poco, pero yo creo que esa parte de competir bien no la vamos a perder. Ahora, ganar o no ganar, eso ya. El 1-0 de la semana pasada, en el minuto 90 se queda jugado de nada solo delante de mi portero. Entonces, ahí es que y ganamos, pues bueno, porque la paró. Pero si no la para, pues va para adentro y empata el partido y ya no hay tanta alegría. Entonces, todo va a ser por detalle. Así que vamos a intentar trabajar para que caigan de nuestro lado y poder poner un equipo de Jaén en esa división, que sería un orgullo, porque el nombre de Jaén esté ahí, vamos. Sí. Te iba a preguntar. Para los que nos están viendo y quieran saber cuándo jugáis, dilo tú. Sí, el domingo a las 4 de la tarde, en la Fuentezuela. Pues me viene el domingo a las 4. Que ya, vamos, mismo horario que la última vez. Sí. El tema de los campos ya sabéis que aquí está complicado y bueno, y es lo que es. Así que, vamos, digo por el horario. De todas maneras, este fin de semana parece que va a hacer menos calor. O sea, que yo le animo a todo el mundo que esté viendo y que le apetezca pasarse por allí para ver a Granada, que es un equipazo, vaya a ver que es un espectáculo. Y nosotros pues hacemos lo que podemos, intentaremos competir, si nos animan pues genial, mucho mejor, porque además se nota, la Fuentezuela cuando aprieta se nota. Sí, yo estoy segura de que la cara por lo menos la daréis, ya luego que la pelota entre o no es otra historia, eso siempre se ha dicho. Sí, eso sí es verdad, en casa siempre hemos sido competitivos, hayamos ganado o no hayamos ganado, siempre hemos competido muy bien, y yo estoy seguro que con el nivel de motivación que tenemos y tal, va a ser difícil ganarnos, pero bueno, también es verdad que el fútbol es ya sabes, tira moneda para arriba y a ver qué sale. Sí. José, te hago una última y lo dejamos. Que lo ha dejado Rami García. Perfecto. Por aquí. Dice: buenas, José, soy Rami. Enhorabuena a ti y a tu equipo por la temporada que estáis haciendo. Quería hacerte una pregunta con respecto a la gestión de grupos. ¿Cómo gestionas en esa categoría, con esas edades tan complicadas, con tantos factores externos, egos y demás, lo que viene siendo un jugador de segunda, tercera línea, que debe esperar su oportunidad durante varias jornadas y no irse al segundo partido sin jugar a otro lado? Pues mira, yo, para empezar a saludar a Rami, que es un crack. De entrenador de fútbol 7 poco hay, creo yo, en la provincia como él. Yo, mi primer objetivo, número 1, cuando yo empecé este año, era que no se me fuera nadie de la plantilla. Era mi primer objetivo. Y hasta ahora lo estamos consiguiendo. Es decir, todos los que hemos empezado no se ha ido ni un solo jugador. Creo que hemos intentado repartir minutos, eso es fundamental. Sí. Así, en el momento que tú metes un jugador en la plantilla es porque has decidido que ese jugador te va a valer. Y si tú tomas la decisión de meterlo en la plantilla, tienes que dar minutos. No me vale tenerlo 4 partidos sin jugar, porque entonces el que te ha equivocado es tú metiéndolo en la plantilla. Entonces tienes que pensar muy bien en agosto quién quieres meter. Y si tienes que pasar un mal rato, pasarlo en agosto y decirle: mira, yo creo que no está al nivel para esta plantilla tan competitiva. Ya está. Ahora, en el momento que lo metes, tienes que jugar. Yo, nuestra estadística está ahí, nosotros la tenemos los minutos evidentemente contabilizados, y el jugador que menos ha jugado en mi plantilla, en los partidos que ha venido convocado, y no se ha quedado mucha gente sin convocar muchos partidos, ha jugado en torno al 40-45% de los minutos. Es decir, que es un balance muy grande. Todo el mundo está, eso es el que menos, de ahí para arriba.
Yo creo que es una de las grandes fortalezas que tiene este equipo, que todo el mundo se ha sentido importante en algún momento de la temporada y todo el mundo acaba participando. Eso a lo mejor a mí me ha costado puntos, porque en algún momento tenía que meter a un jugador que yo sabía que no había entrenado bien o que tal, pero bueno, al final esa gestión es eso, que todo el mundo se siente importante, porque como dice Rami, si tú un jugador lo tienes 4 semanas en el banquillo sin salir ni un minuto y un día lo sacas 5, pues al quinto partido te dice, ahí te queda, porque hay otras cosas más importantes que hacer, aunque sea irme al parque con mi novia. Sí. Entonces hay que intentar gestionarlo. No es fácil y al final llevan las caras, porque hay una plantilla, hay gente que juega más, hay gente que juega menos, y si quieres competir en ciertos campos, pues es cierto que pues, tienes tu plan y tienes los jugadores que para ese plan te vienen bien y tal, pero al final, si tú lo metes en la plantilla, tienes que darle minutos. Esa es mi forma de ver el fútbol. Vamos, no todo lo mismo, pero le tienes que dar minutos y tienes que confiar en ella. Y si no, pues no lo hubieran metido en la plantilla. A mí los equipos estos que, como ocurre en otros sitios juveniles, que a los 2 meses ya se han ido 5, pues, no tiene madre sentido. mía, pues quizás algo está fallando ahí. Claro. Algo está fallando, no sé. Y eso no quiere decir que a mí no se me pueda ir de aquí a final de temporada alguien, porque no sé, pero bueno, ya estamos casi a final de temporada y hemos conseguido que no se vaya nadie. Y ese primer objetivo para mí es mucho más importante, ya te digo, incluso que ascender y cualquier cosa, porque quiere decir que lo hemos hecho bien. El chiquillo ha venido, se ha ilusionado con el entrenamiento, en mejores días peores, ha participado, ha estado ahí con sus amigos y bueno, y después los resultados, pues yo creo que también ahí está parte de nuestra fortaleza de este año como grupo. Sí, yo estoy contigo en ese sentido. Bueno, José, nos vamos a ir dejando ya, que hay que cenar y esas cosas. Fenómeno. Y ve al Madrid, que algunos han ido ya para ver al Madrid. No, han aguantado, ¿no? Están aquí aguantando como campeones. Que nada, sí, te agradezco el ratito, sobre todo eso, que has sacrificado por estar aquí. Y nada, ojalá tengáis esa suerte de cara al domingo y la pelota entre. Lo mismo me acerco, no lo sé, ya lo vamos viendo. Que la última vez di suerte. La última vez nos trajiste mucha suerte, o sea que si vienes, vamos, puerta de oro allí para que entréis. Todo lo que. Además, yo para eso ya me estoy volviendo tampoco supersticioso. La gente que viene, no sé qué. Sí, el otro día un detalle allí en Málaga de la foto del equipo. Se le iban a echar antes del sorteo y llevamos muchos partidos ganando que nos la echamos después del sorteo. Sí. Y les dije, vamos a echar la foto. Digo, no, espérate al sorteo y ahora nos echamos la foto. Es una tontería, pero bueno, me dio por ahí. Y ya me pasa lo mismo, la gente que viene y pierde ya es una tontería, pero bueno, es verdad que le da vuelta. Que yo quería darte, Cristina, gracias porque yo creo que haces una labor genial para difundir el mundo del deporte y del fútbol a nivel provincial, que muchas veces se habla de la provincia como que aquí no hay talento, y yo creo que tú eres un claro ejemplo de que sí que hay talento y que hay ganas. Y con ganas y con talentos, más con ganas que con talento, sí. Muchas veces se consigue prácticamente todo. Y para mí es un orgullo que, bueno, yo te conozco hace ya mucho tiempo, que le dediques tiempo a esto, pues prácticamente, vamos, sin ganar ni un duro, simplemente por el placer de hacer las cosas bien, y que lo haces genial y, vamos, que se te viene de familia. En tu casa, pues claro. Yo, todos los que conozco, hacen las cosas bien. Así que enhorabuena de verdad por esta iniciativa y por las ganas que tienes de hacer cosas y de trabajar, y que te va a ir genial seguro. Wow, ojalá y te oiga alguien y me den una oportunidad seguro. Donde sea. Un abrazo. Seguro, porque te las ganas, porque tú eres de las que tira la puerta abajo, entonces ojalá. Antes o después llegará esa oportunidad y vamos, y lograr, genial. Si es que solo hay que verte cómo haces esto para entenderlo, cómo harás la parte que tiene que ver más con tu profesión del día a día y con lo que has estudiado. O sea, que estoy seguro que será así. Pues lo dicho, un abrazo muy grande, cuídate, ¿vale? Y a ver si nos vemos el domingo. Muy bien. Venga la gente a animarnos el domingo, que jugaremos mejor o peor, pero bueno, a ver si conseguimos meter un equipo de Jaén por ahí arriba. Muy bien, amigo, un abrazo. Venga, muchas gracias, Cristina.